Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, tanto las personas que están conectadas desde Costa Rica como desde Colombia. Para la Fundación Konrad Adenauer, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, es un placer que nos acompañen en este segundo y último día del evento titulado Buenas Prácticas, Deudas y desafíos en el proceso de integración de la población migrante y refugiada, la experiencia de Costa Rica y de Colombia. Mi nombre es Valeria Vargas y les estaré acompañando como moderadora y maestra de ceremonias de este espacio. Este evento justamente busca generar un espacio de intercambio y de diálogo en la relación con la política pública, los instrumentos y las estrategias empleadas por Costa Rica y por Colombia para integrar a la población migrante y refugiada. Les agradecemos, por favor, mantener el micrófono y la cámara cerrados hasta el momento que tengamos el intercambio con las personas panelistas. Sin más preámbulo, entramos de inmediato para presentar a quienes nos acompañan en este primer panel del día de hoy, jueves. Este panel es titulado El acceso a derechos humanos de la población migrante y refugiada, avances y deudas. Para ello, le damos la bienvenida a doña Andrea Hidalgo. Ella es abogada y cuenta con un máster en criminología con mención de seguridad humana. Es funcionaria de la Defensoría de los Habitantes desde el año 2000 y es profesional en la defensa de la Dirección de la Igualdad y la Discriminación. Además, no discriminación, perdón. Además, es la encargada de la atención de la población migrante y refugiada a nivel institucional, así como la coordinación del Foro Permanente de la Población Migrante y Refugiada. Muchas gracias a doña Andrea por acompañarnos de parte de la Defensoría de los Habitantes. Y en segundo lugar, tenemos también a don Miguel Suárez, él es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y procesos de reintegración y fortalecimiento comunitario por alrededor de 15 departamentos en el país. Además, ha trabajado en el International Alert y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y la Fundación País Libre. Actualmente es el coordinador de los proyectos enfocados en la transformación de las relaciones, la migración y la reincorporación. Entonces, muchísimas gracias a doña Andrea y a don Miguel por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, María Valeria. Muy buenos días, Andrea. Y buenos días para todas las personas que nos están acompañando. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, muy buenos días a ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias. Les recuerdo que cada uno tiene 15 minutos para presentar sus ideas y su exposición. Eso nos daría un total de 30 minutos y los restantes 15 minutos del panel los vamos a tener con un periodo de intercambio con el público. Entonces vamos a comenzar con doña Andrea y luego con don Miguel. Muchas gracias y buenos días. Bueno, en primera instancia, igualmente, agradecer el espacio para la Defensoría de los Habitantes. Es muy importante tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos de los principales hallazgos que hemos tenido oportunidad precisamente de visibilizar con ocasión de las solicitudes de intervención que recibe nuestra institución en diferentes temas que atañen a la población migrante y refugiada. Ustedes sabrán rápidamente que la Defensoría lo que hace o la función que le ha sido encomendada por ley es el ejercicio de un control de legalidad sobre la actuación que llevan a cabo las instituciones del Estado. Esto tiene que ver con la garantía de acceso a diferentes servicios y, por supuesto, a la protección de derechos fundamentales. Entonces, la institución lo que hace es llevar a cabo como un examen o revisión de lo que está ocurriendo para cada una de las poblaciones que atendemos. Como se decía en mi presentación, yo formo parte de la Dirección de Igualdad y No Discriminación, que es la instancia o la dirección de la Defensoría que tiene a cargo la atención de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Están las personas indígenas, adultas mayores, personas con discapacidad, población LGBTI y, por supuesto, la que me corresponde a mí, que es la población migrante y refugiada. Yo quisiera empezar brevemente a hacerles mención de cuáles son algunas de las principales solicitudes de intervención que recibe la institución, precisamente para después tratar de enmarcar cuáles son, a nuestro criterio, entonces, las principales limitaciones que tiene esta población para el ejercicio de sus derechos y la protección de sus derechos también. Básicamente, un alto porcentaje de las solicitudes de intervención que recibe la Defensoría de los Habitantes tiene que ver con el atraso en trámites administrativos, específicamente en los que tienen que ver con todo el proceso de regularización migratoria. Algunas de estas, o más bien en su mayoría, tienen que ver con el atraso en la resolución de solicitudes de residencia de las diferentes categorías que contempla la Ley de Migración o la renovación de estas categorías,
Algunas personas manifiestan que tienen pérdida de documentos o expedientes, sin embargo, al final, después de la búsqueda exhaustiva que se lleva a cabo, pues se determina que no, ¿verdad? Que era tal vez falta de capacidad de brindar respuesta inmediata en ese momento. Y también todo lo que tiene que ver con el atraso en los resolución, de recursos de revocatoria y apelación, tanto por parte de la gestión de extranjería como por el Tribunal Administrativo Migratorio. Y también las solicitudes de naturalización o inscripción de nacimientos, que ya son gestiones que se realizan ante el registro civil. La Defensoría también da un seguimiento de oficio, aunque no reciba solicitudes de intervención puntuales en este tema, sobre todo lo que tiene que ver con la detención administrativa, que es la detención que se lleva a cabo para efectos de control migratorio y finalmente para poder ejecutar la deportación. Las denuncias aquí tienen que ver con falta de información sobre cuál es el estado en que se encuentra el proceso de deportación. En algún momento anteriormente tenían que ver con calidad de alimentación o falta de alimentación, falta de atención médica. Sin embargo, estas no se han vuelto a repetir, tengo que decirlo, gracias al esfuerzo que hizo la Dirección de Migración de trasladar el centro de aprehensión ahorita a las instalaciones de la antigua Atlas en Heredia, en los lagos de Heredia, porque precisamente estas instalaciones cuentan ahora con condiciones que permiten la permanencia de estas personas en condiciones que muchísima más protección de sus derechos de lo que antes existía. También tiene que ver algunas de estas manifestaciones sí con el contacto con el exterior, principalmente ahora con la pandemia, donde el contacto con sus familiares de alguna forma se vio limitado precisamente por la necesidad de tratar de evitar las posibilidades de contagio. Y también hace la Defensoría una revisión de las condiciones de permanencia en los centros de atención, ¿verdad? Que anteriormente estaba el CATEN Norte y el CATEN Sur, entonces hacíamos verificaciones de oficio al respecto. También la Defensoría da seguimiento o recibe algunas solicitudes de intervención en lo que tiene que ver con el acceso a la salud, acceso a la seguridad social, a la educación, al trabajo. Todas estas enunciadas anteriormente tienen que ver con la imposibilidad tal vez de contar con un documento que regularice su permanencia en el país y obviamente esta es una limitación para poder tener acceso a estos derechos. También llevamos casos que tienen que ver con los trámites de repatriación para el cumplimiento de penas en el extranjero. Este es un procedimiento que lleva a cabo la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y básicamente damos un seguimiento a las gestiones que esta dirección lleva a cabo con las autoridades del país de origen de la persona para lograr su repatriación. El tema del derecho a la asistencia consular también de costarricenses en el exterior y de personas extranjeras aquí en Costa Rica. Todo lo que tiene que ver con el derecho a la protección internacional, que es materia de refugio, como ustedes sabrán, y aquí el seguimiento es al atraso en la resolución de las solicitudes de la comisión y de los recursos también que resuelve esta instancia o los que son remitidos al TAN, y a la revisión de algunas detenciones que se producen de personas solicitantes de refugio. En términos generales, también se han recibido solicitudes de intervención sobre violaciones al derecho a la integridad personal, que tiene que ver con abusos de autoridad, no solo por parte de la Policía de Migración, sino también o por parte de fuerza pública cuando actúa en colaboración de la Policía Migratoria. Dicho esto, evidentemente la Defensoría tiene claridad de que existen grandes limitaciones en la mayoría de los casos de estas solicitudes de intervención que se presentan en derechos fundamentales que están muy relacionados con la integración de estas personas a nuestra dinámica social como país, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la atención en salud, no solo la atención en emergencias, ¿verdad? Que si bien es cierto el país en buena teoría garantiza el acceso a la atención de emergencias, es sabido que esta atención no es gratuita, entonces significa que igualmente las personas después van a tener que cancelar la factura que se les emita y esto es una limitación porque evidentemente no saben de previo que no tienen las condiciones para poderla cancelar. Todo lo que tiene que ver con el acceso a la seguridad social, al trabajo en condiciones dignas, al acceso en igualdad de oportunidades, también al trabajo y a otros servicios
a la realización de gestiones en instituciones públicas. Esto es muy importante, o sea, todo lo que tiene que ver es parte también del derecho a la integración con la tramitología ordinaria que realizamos en diferentes instituciones como municipalidades, instituciones descentralizadas, trámites bancarios, por ejemplo, y el acceso a la educación. Cuando digo acceso a la educación, obviamente me refiero a personas adultas, ¿verdad? Mayores de 18 años, porque la población menor de edad, pese a que sus padres o la persona no tengan una condición regular en el país, no podrían tener la limitación del derecho a la educación. Entonces podríamos resumir que estas limitaciones en el acceso a la protección de derechos fundamentales están muy relacionadas con toda la regularización o todo el proceso de regularización migratoria que al final termina con la obtención de un documento de identificación. Muchas razones se dan para que esta situación ocurra, ¿verdad? Tal vez no es mi intención hacer una lista taxativa de por qué ocurre esto, pero sí mencionar al menos algunas situaciones que hemos detectado precisamente a partir del seguimiento que realiza la institución y tienen que ver con las dificultades en algunos casos para completar expedientes, por ejemplo, con información de país de origen, la dificultad para aportar información de patronos, por ejemplo, en permisos laborales. Esta es una situación que se repite con frecuencia porque el permiso de trabajo, o sea, todo lo que está relacionado con las categorías especiales como trabajadores de ocupación específica, tienen una cuota de participación muy alta del patrono que tiene que aportar información personal y además incluso hasta la copia de su documento de identidad. Cuando algunas personas intentan dar seguimiento a este tipo de procesos, el patrono, con solo imaginarse o que tendrá que ir a migración o que tendrá que eventualmente aportar algún documento autenticado, empieza a retirar el apoyo al trabajador para poder finalizar con este proceso. Y sin lugar a dudas, el tema de los costos de documentación. Cuando hemos dado seguimiento a estos procesos de regularización migratoria y finalmente la persona, después de tal vez de desenredar el asunto en el que estaba y tener más claridad de cómo finalizar su proceso y obtiene la resolución por parte de migración, encuentra una gran limitación a la hora de tratar de reunir el dinero que necesita para costear los montos que están establecidos en la ley. O para cancelar también el tema del depósito de garantía, ¿verdad? Que se calcula con base en lo que cuesta, digamos, un tiquete aéreo al país de origen. A modo de ejemplo, nada más para hacer una referencia al respecto, estuve conversando con una señora de nacionalidad alemana, por ejemplo, que su esposo es un costarricense que se encuentra privado de libertad y ella tiene una bebé de año y unos meses y en este momento no tiene trabajo porque no tenía una condición migratoria estable o autorizada, ¿verdad? Entonces tenía trabajitos más bien ocasionales. Cuando recibe la resolución, bueno, tiene que cancelar el costo de la documentación que asciende a los más o menos $123, pero además el depósito de garantía está establecido en un monto de $1,400. Entonces, evidentemente, ella llama a la defensoría con una enorme preocupación y frustración porque cae en cuentas de que sin trabajo y apenas con una resolución en mano no va a tener capacidad de cancelar este monto. La ley establece que estas personas tienen un plazo de 90 días para finalizar el proceso de documentación, pero aún así en ocasiones les resulta bastante difícil poder reunir el dinero y la ley no contempla la posibilidad de exonerar de costos. Sí existe por parte de la Dirección de Migración, de hecho lo hicieron por incluso una intención de tratar de adecuar esto a algunas situaciones, la posibilidad de rebajar uno de los montos del costo de la documentación o la ley contempla la posibilidad de pedir el rebajo del depósito de garantía. Sin embargo, no es que esté no está regulado expresamente y en el tema del depósito queda a criterio de la Dirección de Migración y en el tema de costos, no en todos los supuestos es posible hacer ese rebajo de los $30 que establece la ley.
En esa línea, desde la Defensoría se han identificado algunos de los principales retos que enfrenta esta población para la protección de sus derechos fundamentales y que atañe no solo a la Dirección de Migración, sino incluso a instituciones como la Defensoría, que lo que pretende es, como les mencionaba, hacer ese ejercicio de control de legalidad y señalar a la Dirección de Migración aquellos aspectos que a su criterio requieren de alguna revisión o alguna propuesta de mejora para tratar de brindar esa protección que requieren las personas. Sin lugar a dudas, hay que concentrar esfuerzos enormes en la disminución de los plazos de resolución de los trámites de regularización migratoria y también de los recursos de revocatoria y apelación, que al final el proceso queda suspendido hasta que no se obtenga esta última resolución. Debo decir a conciencia, ¿verdad?, que la Dirección de Migración no ha logrado disminuir tal vez la cantidad los plazos extensos de resolución, precisamente porque no cuenta con la capacidad administrativa para hacerle frente a la demanda de servicios, ¿verdad? Y esta es una situación o una circunstancia que no se puede ignorar tampoco, porque pasa también por la situación que enfrentamos varias instituciones públicas. Para la Defensoría es fundamental que el Estado costarricense incluya la definición de refugio que contempla la Declaración de Cartagena en nuestra legislación nacional. También debo decir que en un esfuerzo de la Dirección de Migración por brindar protección internacional a estas personas que no reúnen los requisitos para ser reconocidas como refugiados, el año pasado se emitió esta resolución que brinda una categoría de protección complementaria exclusiva para personas venezolanas, nicaragüenses y cubanas que tengan como condición haber recibido una denegatoria de la solicitud de refugio. ¿Qué preocupa a la Defensoría puntualmente en este aspecto? Bueno, que esta categoría de protección complementaria tiene una vigencia hasta diciembre del 2021. Esperaríamos que haya un proceso de revisión consensuado que permita, ¿verdad?, eventualmente tomar la decisión de hacer una prórroga, pero en caso de que así no fuera, entonces al 16 de diciembre del 2021, otra vez estas poblaciones, al menos que son las que están protegidas en este momento por esta resolución, volverían a encontrarse en una situación de desprotección porque no tendrían la posibilidad de recibir la protección internacional que requieren, con la certeza de que no van a poder regresarse por las condiciones que enfrentarían en sus países de origen. Para la Defensoría es necesario que se emita una normativa adecuada que regule los centros de detención. Como les mencionaba, el centro de detención anteriormente estaba en otras instalaciones en Atillo. Luego estuvieron en la 5ª comisaría, así que sí hay una escalada en mejorar las condiciones. Sin embargo, a criterio de la institución todavía no se cuenta con una regulación adecuada, porque existen manuales y directrices y circulares, pero desde nuestra perspectiva el tema de la detención, en el tanto se convierte en una privación de libertad, aunque sea por razones administrativas, tiene que tener una regulación, ya sea vía reglamento o vía ley. Para la Defensoría es importantísimo que se fortalezca siempre la participación de la sociedad en diferentes espacios de discusión. Por ejemplo, mencioné aquí, que les voy a plantear ahora en la filmina que continúa, el Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada, la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Personas Migrantes y Refugiadas del CONAMAC, de Poder Judicial, y por supuesto en el Consejo Nacional de Migración, que ayer Eugenia Víctor de Migración señalaba como un aspecto positivo de nuestra legislación que precisamente garantizó o garantiza la permanencia y participación de 2 representantes de la sociedad civil en esta instancia de decisión y de propuestas políticas. Y el principal reto que tiene nuestra institución, o más bien que plantea nuestra institución, y así lo ha señalado a la Dirección de Migración y también a la Asamblea Legislativa, cuando presentamos los informes anuales que la institución debe rendir por ser un órgano de la Asamblea Legislativa, está necesariamente la reforma a la Ley General de Migración y Extranjería.
Ayer la colega de Migración señalaba que esta legislación, a diferencia de las anteriores, estableció o impregnó a esta normativa de un concepto de derechos humanos, y es cierto, anteriormente la legislación migratoria no tenía un enfoque de derechos humanos, y esta legislación sí planteó y estableció principios para la regulación y protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, a criterio de la Defensoría, a más de 10 años, recordemos que esta ley de migración entró en vigencia en el 2010, entonces a más de 10 años de estar ya ejecutándose esta normativa, la institución considera que es necesario llevar a cabo una revisión y reforma de algunos artículos que todavía quedaron tal vez un poco trabados en la práctica, ¿verdad? Que significan tal vez alguna dificultad en algún momento, y que precisamente la intención de promover esta reforma iría precisamente en la línea de garantizar esos principios que trataron de establecerse cuando se promulgó en el 2010. Para la Defensoría existen algunos temas fundamentales de revisar que están relacionados con los límites a la detención administrativa por control migratorio. Las legislaciones anteriores no tenían ni siquiera plazos máximos de detención. Esta normativa sí lo tiene, pero contempla aún así la posibilidad de que esa detención se pueda prorrogar a criterio de la Dirección de Migración. Entonces, en la práctica sí han habido detenciones que superan incluso los 6 meses o un año, precisamente mientras la dirección considera que debe continuar manteniendo a esa persona en detención. Otra situación que consideramos necesario que se revise es la necesidad de que se establezca expresamente un procedimiento excepcional para el trámite de categoría por razones de humanidad. En el tanto, esta categoría atiende a situaciones de vulnerabilidad específicas y no debería someterse a la tramitología ordinaria de las otras categorías migratorias. La Defensoría considera que debe eliminarse el requisito de aseguramiento ininterrumpido para efectos de renovación de la condición migratoria. Sobre esto hay unos proyectos de ley ya en la Asamblea Legislativa y ya la Defensoría se ha pronunciado al respecto. La institución considera que es necesario que se revise y se reforme la prohibición que está establecida en este momento y que impide la regularización de la permanencia de una persona que tenga antecedentes judiciales. Lo grave de esto es que no existe por parte de la Dirección de Migración la posibilidad de revisar caso por caso de forma tal que se permita analizar principios como la protección del interés superior del niño, del vínculo familiar, del arraigo. No se toma en cuenta principios de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, la misma prohibición recibe una persona que haya sido condenada en algún momento por un hurto o por un robo simple, a una persona que tenga un historial delictivo y que ya sea una persona reincidente en la comisión de delitos graves contra la vida, por ejemplo. La institución considera que definitivamente se deben revisar los altos costos de la documentación y además debe establecerse una diferencia justificada según la categoría migratoria, y además se debe regular la posibilidad de exonerar de estos costos a algunas categorías, por ejemplo, en los que tienen que ver con razones de humanidad. Se debe revisar la naturaleza, composición y nombramiento de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio. La institución considera que incluso debería tratarse de 2 instancias completamente diferentes, en el tanto atienden a 2 temas completamente distintos. Y por supuesto, para la institución es importante que se reconozca el arraigo como una causal de regularización migratoria. En el tanto, sí, en la práctica hemos detectado que hay personas que, pese a tener muchos años, estoy hablando de 10, 15, 20 años, aunque pareciera una situación imposible, a la fecha no han logrado regularizar su permanencia en el país por diferentes razones, porque no tienen vínculos, por ejemplo, o porque su capacidad económica definitivamente no les permite tener acceso a los trámites establecidos en la normativa. Quisiera mencionarles brevemente al Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada. Ayer incluso hice un comentario reconociendo la participación de la Dirección de Migración en este espacio. El foro es un espacio así, un espacio como en la nube, decimos nosotros, es un espacio,
que se ha consolidado desde el año 1995. Precisamente este espacio en el que participa la Dirección de Migración, el Ministerio de Trabajo, la Caja, cuenta con la participación además de organismos internacionales y es un espacio que se ha consolidado para el intercambio de información y en el que la participación de migración, sin lugar a dudas, ha sido de trascendental importancia. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doña Andrea, por esta exposición. Doña Andrea Hidalgo es funcionaria de la Dirección de Igualdad y No Discriminación de la Defensoría de los Habitantes. A continuación vamos a recibir la presentación de don Miguel Suárez, quien es senior del área de empresas y construcción de paz de parte de la Fundación Ideas para la Paz. Muchas gracias, don Miguel. Adelante. Vale, muchas gracias, María Valeria. Andrea, de nuevo, muchas gracias por su intervención. Y a todos los asistentes. Yo no voy a usar una presentación en PowerPoint propiamente. Yo creo que vamos a tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas guía que se nos sugerían para la conversación. Quisiera arrancar muy rápidamente por comentar y mencionar que la Fundación Ideas para la Paz es un centro de pensamiento pues que tiene una trayectoria de cerca de 22 años y que su principal labor es justamente acompañar procesos territoriales, incidir en procesos de política pública que estén encaminados, por supuesto, a la construcción de paz, a temas sobre la seguridad ciudadana y la política criminal, a temas sobre el diálogo y la participación, al entendimiento de las dinámicas del conflicto armado y la confrontación interna en Colombia, y por supuesto, de lo que el área a la cual hago parte, pues al entendimiento de el involucramiento del sector empresarial en estos procesos de transformación territorial. Y eso es lo que nos lleva de alguna manera a empezar desde hace algunos años a encaminar esfuerzos para el entendimiento del fenómeno migratorio en el país. Esto desde nuestro entendimiento de que hablar de construcción de paz significa, por supuesto, también hablar de sociedades diversas, plurales, incluyentes, y que ante la llegada de cerca de 1.7, casi 1.8 millones de ciudadanos venezolanos en los últimos 5 años, pues además la mayoría de ellos con una vocación de permanencia, pues eso significa que hay que pensarse también cómo generar esos procesos de integración exitosa y sostenible en el largo plazo, que además entendemos son corresponsables, no es una responsabilidad exclusiva del Estado colombiano ni de los migrantes, sino que acá hay otros actores y otros sectores que pueden llegar a tener una incidencia real. Eso es como quiénes somos un poco y por qué estamos empezando o por qué ya llevamos varios años conversando sobre el tema. Creo que seguramente en conversaciones previas ese encuadre de qué es lo que está pasando con la migración hoy ya se ha dicho, lo mencionaba, cerca de 1.7, casi 1.8 millones de ciudadanos y ciudadanas venezolanas, cerca del 56% actualmente en situación de irregularidad migratoria, que eso también es un reto, lo mencionaba Andrea, y en el fenómeno, o los fenómenos migratorios en el mundo, pues esas son una de las principales barreras, obstáculos, y es qué hacer para regularizar, porque la regularización de alguna manera también tiene incidencia en el acceso, promoción y garantía de derechos. Y hablamos también, y ahí hay una consideración, que hablamos acá del 1.7, casi 1.8 millones de personas, pero en algo que además se presume que puede ser un subregistro. Tenemos una frontera extensa con Venezuela, la más extensa que tiene el país seguramente, además muy porosa, además con presencia de actividades ilegales, de grupos armados, economías ilícitas, etcétera, etcétera. Entonces eso hace muy difícil controlar hoy por hoy cuál es el número real. Esto es un aproximado que se ha manejado como cifra oficial, pero pues ahí también hay uno de los retos que tiene que ver con la caracterización, pues primero con el monitoreo del seguimiento, por la caracterización de quiénes son, de cuántos son, etcétera, etcétera. Sin embargo, insisto, ha habido avances al respecto. Yo voy a dividir esta charla los próximos 10 minutos, seguramente en tratando de abordar 4 temas, como cuáles son los derechos que hemos visto que se han visto como más afectados en materia del fenómeno migratorio, algo de estigmatización, xenofobia,
y desconfianza, algunas recomendaciones o intuiciones para involucrar a la población migrante de manera más activa en los procesos de construcción de política pública, que es fundamental en el proceso de integración y que tiene que ser sensible a la realidad y a las voces de la población, y unas reflexiones muy finales de lo que hablábamos, de que esto tiene que ser corresponsable y de que hay que hacer unos llamados a distintos sectores sociales. Entrando en materia en ese primero, bueno, si uno quisiera como cuáles son esos principales derechos que no se logran proteger de manera adecuada, yo creo que más que hablar de derechos, quisiéramos centrarlo en poblaciones afectadas. Entonces, por un lado, pues yo ya les venía mencionando, desde la FIT venimos acompañando estos procesos de integración desde varias esferas, lo cual nos da como un entendimiento un poco más holístico, y esas esferas son precisamente los derechos humanos, la seguridad, que es uno de los temas donde más se generan mitos, y ya vamos a ir a eso, el tema de confianza y de relaciones, o sea, la integración tiene un aspecto material que tiene que ver con los derechos, con la generación de oportunidades, con la existencia de marcos normativos claros, pero también tiene que ver con una esfera relacional, y es esos temas de imaginarios, estigmatización, narrativas, confianza, etcétera, etcétera. Y la otra arista que hemos explorado muy fuertemente es precisamente el involucramiento del sector empresarial. Entonces, eso también es importante mencionarlo. Si ahora hablamos de, bueno, hablemos de cuáles esos tres frentes que vemos más desafiantes en materia de promoción, prevención, acceso y garantía de derechos, pues estamos viendo en primer lugar, no orden jerarquizado, es indiferente, pero en primer lugar sí lo que pasa con las mujeres migrantes. Digamos que hay los más altos y probados niveles de vulnerabilidad en las mujeres, no solo por su condición de ser migrantes, muchas veces irregulares, sino porque son más susceptibles de caer o de ser expuestas a situaciones como la explotación sexual y la explotación laboral. Y eso aún más precarizado con el tema de la pandemia. Hemos tenido conocimiento de algunas ciudades del país donde incluso a cambio de ya temas como la comida o el hospedaje se piden intercambios sexuales o se someten a situaciones de precariedad y explotación extrema en lo laboral. Entonces ahí vemos un tema bien sensible. Nuestra área precisamente de empresas y derechos humanos pues ha corroborado que si bien las mujeres migrantes son mucho más constantes en el envío de remesas, pues cuentan con mayores barreras para acceder a mercados laborales, además pues por esas barreras también de labores de cuidado, etcétera, y lo que hablábamos de esos niveles de vulnerabilidad más significativos. Eso por un lado. Entonces todo el tema de qué pasa con la atención a las mujeres migrantes, y además también ahorita vamos a hablar de esas narrativas que se han construido lamentablemente alrededor también en temas de género. En segundo lugar, uno podría hablar de los temas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Digamos que hay una particularidad en que si bien se ha dado el acceso a algunos servicios en temas de educación básica y en algunos servicios básicos de salud, pues sí vemos que hay unas precariedades aún en cómo acceder a oferta estatal, y además cómo el Estado colombiano puede entender la situación y el contexto de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes. Y esto lo decimos es, ¿qué pasa? Colombia es una economía altísimamente informal, estas personas llegan y para generar ingresos propios, pues se insertan muchas veces en esos circuitos informales, y además al no contar con redes de apoyo, pues muchas veces terminan trabajando, por ejemplo, en las calles con sus niños al lado, etcétera. Obviamente, ante el radar de las autoridades responsables del tema en Colombia, pues ahí se infringe seguramente una norma, se dan procesos muchas veces de separación familiar, o sea, se terminan también afectando los núcleos familiares, etcétera. Entonces, digamos que incluso eso ya también genera mitos desde la población migrante hacia las organizaciones públicas, y ya hay como un resquemor de que si uno ve cierto chaleco, pues ellos nos dicen como hay que salir. Entonces también como ese llamado que si bien las autoridades cumplen con su labor como es debido y como está en el marco normativo establecido, pues también hay que generar sus procesos de acercamiento, sobre todo en lo que tiene que ver también con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. A eso también se le suma, entonces decíamos mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Ahí hay otras dos, un tercero que también lo mencionaba Andrea y que insisto que sigue siendo un reto muy grande, y es el tema regularización. Y es que
en la medida en que sabemos que el 44% de estas personas hoy por hoy son irregulares, pues eso los pone en una alta vulnerabilidad para el acceso a oportunidades de generación de ingresos en la formalidad y lo que les mencionaba, que termina incidiendo en diversos aspectos como en las propias dinámicas familiares, etcétera. Hay un esfuerzo del gobierno colombiano reconocido internacionalmente, que es la promulgación del Estatuto Temporal de Protección, que lo que quiere es promover y otorgar permisos de permanencia por los próximos 10 años y que eso empiece a dinamizar un poco y a regularizar y a normalizar el fenómeno migratorio, sobre todo porque también hay, y desde la FIP lo entendemos así, la migración. En la migración hay una oportunidad, y hay una oportunidad en lo social, por supuesto, en lo cultural, pero también en lo económico. O sea, sabemos que el 33% de los migrantes hoy registrados son menores de 14 años. Si uno proyecta, y hay estudios del Banco de la República de Desarrollo que muestran cómo eso tiene un impacto en el bono demográfico del país, que tiende a fortalecer en el mediano y largo plazo seguramente nuestros sistemas de seguridad social y de recaudo de aportes para seguridad social, sistema de jubilación, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí es importante apostarle a la regularización, o sea, como hay una oportunidad y un potencial, pero ese potencial para materializarse tiene que pasar por el filtro de lo formal, de cómo incorporarlos efectivamente y hacerlos partes de la regla del juego. Y el último reto, que este es importante, es el tema de estigmatización. Vamos a hablar más de esto, pero estigmatización desde lo estatal. Por eso lo ponemos acá. Y es como no, hemos visto lamentables pronunciamientos de mandatarios locales, de la fuerza pública en muchas ocasiones, pues de referirse o de achantarle buena parte de los problemas del país de alguna manera a la población migrante. Y eso hace un daño enorme, y también hemos visto cómo se dan en algunos casos por parte de funcionarios públicos como situaciones de sesgos casi que xenofóbicos que se vuelven como una especie de gatekeepers o que terminan siendo una barrera para que la población migrante en efecto pueda acceder a pues estos servicios del Estado e incluso a la garantía propia de sus derechos. Y la última recomendación que siempre tenemos es hay que fortalecer la articulación entre los procesos de lo nacional y de lo local. Hay una tensión siempre de a quién le corresponde la atención, de a quién le corresponde garantizar esos derechos. Entonces, digamos que decimos en Colombia, se tiran un poco la pelota. Entonces, ahí hay que seguir trabajando en ese establecimiento de roles y responsabilidades y procesos de acción conjunta y colectiva. Ahí cierro el primero. El segundo es lo que les hablaba. Bueno, si hablemos un poco también hay unas condiciones en materia de derechos, hay otras condiciones que también inciden en esos derechos y tienen que ver con los mitos, estereotipos o estigmas que se han desarrollado en Colombia alrededor de la población migrante. Y ahí hemos identificado al menos 3 tipos de narrativa. La primera y la más recurrente, el tema de seguridad. O sea, el convencimiento de que es que los migrantes llegaron al país y dispararon los índices de inseguridad. La FIP tiene estudios, nuestra área de seguridad ciudadana y política criminal, estudios de 2018-2019 y próximamente el de 2021 que demuestran que la incidencia de la población venezolana en el comportamiento del delito en el país es marginal. Entonces, y que por el contrario, las personas migrantes sí tienen unos altos niveles de victimización y que a eso hay también que ponerle atención. El otro tema en seguridad que es muy reciente en nuestra coyuntura nacional tiene que ver con cómo se han construido narrativas en torno a que son los migrantes los que han entrado de alguna manera a incidir y a generar hechos vandálicos en los movimientos o en las movilizaciones ciudadanas que se han dado en meses recientes. De hecho, hay una encuesta de Guarumo que dice que el 33% de los colombianos responsabiliza a los extranjeros, que eso es además un eufemismo que nos hemos inventado, y ya antes ya no es decir venezolano, es decir extranjero, pero que se entiende que es lo mismo, entonces es igual de peligroso además. Entonces digamos que primer mito, el tema económico y el tema de seguridad. Segundo mito, el tema económico, que vienen a quitar empleos, y es súper recurrente en fenómenos migratorios en el mundo, que se les ve como una amenaza. Incluso en una encuesta que se hace regularmente, que es el Inbamer Poll, el 70%
de los encuestados dicen que no está de acuerdo en que se otorguen permisos de permanencia temporal por 10 años. Entonces ahí eso también nos habla un poco de qué es lo que está pasando con nuestras relaciones. Y el tema, lo que les mencionaba ahorita, las narrativas en torno al género muy complicadas, donde se asocian el imaginario colectivo a las mujeres venezolanas con fenómenos de prostitución y explotación sexual, y que se vuelve casi como del cotidiano y que hay que definitivamente combatir. Entonces ahí también volvíamos y retomábamos el tema de que hay que tener cuidado, pues, que hay que insistirle a las autoridades públicas, a ese poder estatal en lo nacional y en lo local, de cuidar muy bien el discurso y la narrativa que se maneja sobre la migración, porque muchas veces, con o sin intención, terminan siendo los principales promotores de esas narrativas y esos estigmas, sumados, por supuesto, al tema de los medios de comunicación, que tienen, sin lugar a duda, como un rol ahí bien importante. Cuando hablamos de, bueno, ¿y uno cómo puede mejorar la ejecución? Nos preguntaban cómo se puede mejorar la ejecución de la política pública desde una visión participativa, donde o sea, como la política pública desde el hablar también con la población migrante, y nosotros teníamos al menos 4 recomendaciones. La primera, fundamental, y lo hemos venido trabajando durante los últimos años, hay que generar los puntos de encuentro, o sea, hay que apostarle a incrementar los niveles de confianza, y eso se hace a partir de la creación, o entre otras, se hace a partir de la creación de escenarios de intercambio y diálogo. De intercambio, de diálogo, de pedagogía seguramente. O sea, cómo los migrantes van a poderse acercar a las entidades públicas y sobre todo en un contexto donde, insisto, no hay redes, no tienen conocimiento del entramado normativo y la institucionalidad. Esas son unas barreras muy grandes que hay que empezar a derrumbar. Punto número 1, la confianza y el acercamiento. Punto número 2, la promoción de la participación de migrantes y retornados en la vida social, en la vida comunitaria, en los espacios formales e informales de participación, la identificación de esos liderazgos existentes o los liderazgos emergentes. Eso va a ser importante, empezar a jalarlos un poco hacia los escenarios de participación en sus escenarios más locales, y ahí habrá un interés especial seguramente en promover esos liderazgos también desde los jóvenes y desde las mujeres, precisamente por ser poblaciones como más afectadas y vulnerables, y para que en las decisiones que se empiecen a tomar en lo colectivo, sus preferencias y sus necesidades sean tenidas en cuenta. Y finalmente hay 2 puntos: el fortalecimiento y o la creación de organizaciones de la sociedad civil. Hay que empezar a trabajar. Colombia tiene una experiencia maravillosa, a fuerza de necesidad de crear tejido de organizaciones de sociedad civil para el acompañamiento a poblaciones vulnerables o con afectaciones muy graves por cuenta además del conflicto armado. Esas organizaciones además hoy hemos visto que están dando un viraje hacia atender el fenómeno migratorio, entendiendo que no son lo mismo, pero que hay cosas en las que se puede conectar la experiencia. Entonces hay que insistir en ese fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en lo local para que ese proceso de incidencia en asuntos públicos se pueda materializar por parte de la población migrante. Y lo que mencionábamos de pedagogía sobre rutas, instrumentos de política, cómo se accede a la información, eso va a ser importante. Con esto cierro, y es bueno, ¿y uno qué hace con la sensibilización frente a la sociedad civil? ¿Cómo sensibilizar? Al menos 3 recomendaciones desde la experiencia que ha tenido la Fundación: la generación de espacios de diálogo, y esos espacios de diálogo plurales. No es solo entre el Estado, no es solo entre los migrantes. Acá tiene que entrar, por ejemplo, el sector empresarial. El sector empresarial tiene unas capacidades enormes para incidir en procesos de transformación, tiene unas vocaciones de permanencia de largo plazo en los territorios en los cuales opera, y tiene los recursos, el conocimiento, etcétera. Entonces, y se puede ver además beneficiado del impacto de la migración. Entonces ahí hay un potencial importante. Entonces ese diálogo para transformar las relaciones, como ejercicio pedagógico, como ejercicio de generación de empatía con la narrativa de la migración, va a ser bien importante, pero un diálogo con propósito, un diálogo que termine generando acciones colectivas y que trasciendan un poco la conversación. El segundo, la creación de mensajes positivos en torno a la migración como una oportunidad. Necesitamos empezar a convocar esas nuevas narrativas de que aquí lo que hay, porque en efecto lo hay, es una oportunidad, y cómo empezamos a partir de esa oportunidad y a destacar que es más lo que nos une que nos separa, empezar a derribar esas barreras. Obviamente hay que hacer ajustes en temas normativos, seguir insistiendo. El estatuto
es una muy buena idea. Sin embargo, hay organizaciones de la sociedad civil que se preguntan como, bueno, pero ¿cuál va a ser la diferencia, aparte de que son 10 años, etcétera, si este ya es el séptimo intento de un instrumento de política pública por incidir en la regularización de migrantes? Eso lo iremos viendo. Está muy reciente el tema, pero creo que va por buen camino, creemos que va por buen camino. Y finalmente, acá también eso nos ha pasado mucho en el país. La última recomendación es ser muy cuidadosos de que del abordaje del fenómeno migratorio, que es fundamental en nuestra sociedad, pero que no se generen nuevas conflictividades o nuevas posturas y percepciones en las cuales otras poblaciones vulnerables del país no se sientan incluidas en esos focos de atención. Es como siempre también dentro de la narrativa y dentro de la oferta misma guardar esas simetrías que de alguna manera vemos que se han guardado y que hoy existen, pero pues evitar siempre como esos posibles o potenciales focos de nuevos conflictos. Yo lo dejo ahí, creo que lo logramos en 15 minutos para poder abrir, por supuesto, la conversación, agradeciendo nuevamente su atención. Muchísimas gracias a don Miguel, quien es senior del área de empresas y construcción de paz de la Fundación Ideas para la Paz. Muchas gracias, don Miguel. Tenemos a partir de este momento abierto el espacio en el chat. Pueden levantar la mano también en caso de que tengan alguna duda o consulta para nuestros dos panelistas. Vamos a comenzar con una pregunta para doña Andrea y luego tenemos una pregunta para don Miguel. Entonces, para doña Andrea, la consulta sería: sabemos que a nivel de institucionalidad pública hay un interés y cierto grado de voluntad política sobre este tema. Empero, ¿cómo podemos sensibilizar a la sociedad civil sobre la importancia del mismo? Justamente haciendo énfasis en el tema de la inclusión y la integración, un poco lo que nos decía don Miguel, pero para saber cuál es su perspectiva, doña Andrea. Sí, yo creo que desde la Defensoría igualmente, como mencionaba don Miguel, o sea, el trabajo con sociedad civil es fundamental, pero incluso hay que también incorporar, bueno, él mencionaba a la parte empresarial, aquí mencionamos siempre a la parte patronal, a los patronos justamente que en alguna forma tienen que involucrarse más en estos procesos. La Defensoría apuesta muchísimo a la participación de la sociedad civil, por eso yo mencionaba la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en todos los espacios en los que sea posible. ¿Por qué? Porque la sociedad civil organizada es la que después se traslada a las comunidades y permite precisamente la apropiación de estos temas por parte de la sociedad en general. Ahora, desde la institucionalidad, yo creo que tenemos el enorme reto de ser más comunicativos. Nosotros lo planteamos a la Dirección de Migración, que creo que lo tiene muy en conciencia también, la necesidad de que las reformas que Migración emita y sobre todo la información que tenga que ver con toda la realidad nacional en el tema de migratorio, que permita precisamente desmitificar toda la verdad que existe sobre esta población, de alguna forma necesita ser más divulgada entre la sociedad. O sea, es importante que la gente sepa que la población migrante no colapsa servicios públicos, no colapsa servicios de salud, que tienen el deber de cotizar, que no es cierto que estén robando el trabajo de los costarricenses, como dicen algunos. Entonces es necesario empezar a divulgar esa información que se convierte en la realidad nacional. O sea, yo creo que no podemos como instituciones quedarnos solamente en la divulgación formal, quiero decir, en la divulgación en la Gaceta, en la divulgación en algunas páginas de internet, sino que hay que tratar de llegarle a toda la población para que se conozca que más allá de todos estos mitos que existen en relación con la población migrante, hay un enorme aporte de esta población a nuestra dinámica social, y ahí es donde las instituciones y la sociedad civil organizada también jugamos un papel muy importante. Gracias. Muchísimas gracias, doña Andrea, por atender esta consulta. Ahora sí pasamos con la pregunta para don Miguel, que viene justamente de don Carlos Murillo, del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. La pregunta, don Carlos, es la siguiente. Me gustaría que Miguel se refiriera a la comunicación entre el gobierno de Bogotá y Caracas para abordar problemas de la población migrante y si existe un canal entre las autoridades de migración. Bueno, es una pregunta importantísima porque eso es como otro problemita que se le suma al desafío, y es que nosotros no tenemos actualmente relaciones diplomáticas de ningún tipo ni políticas con Venezuela.
O sea, el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, desde hace ya casi 2 años, quizás un poco más, han roto comunicación. La frontera colombiana, pues también por temas pandémicos, etcétera, ha estado cerrada, pero pues hay ahí una brecha grande y es no poder y me gusta mucho el sentido de la pregunta porque eso ayudaría mucho, empezar a coordinar políticas públicas, empezar también a coordinar procesos de monitoreo, saber efectivamente quién sale, quién entra. O sea, si esos procesos binacionales de articulación funcionaran, harían expeditos otro tipo de dinámicas dentro del fenómeno migratorio, pero eso lamentablemente no ocurre hoy. Entonces, ahí hay una brecha muy grande. Veremos si el panorama político en los próximos años puede transformarse, pero a como está hoy, no hay conversación alguna y decimos prácticamente ningún tipo entre ambos gobiernos, y eso incluso ha tenido situaciones muy puntuales en algún momento, pues porque además el gobierno colombiano no reconoce al gobierno, pues no reconoce formalmente al gobierno de Maduro, sino pues al gobierno de Juan Guaidó, constituido hace 2 años. Entonces, digamos que ahí incluso para la interlocución, etcétera, pues los canales son muy difusos. Entonces, hay un reto. ¿Visualizan ustedes oportunidades de cooperación internacional que permitan la mejora de la implementación de la política pública? Puede comenzar cualquiera de los dos. Perdón, es como cuál es el rol de la cooperación, quisiera entender, si me lo Sí, si puedes. ustedes entienden o encuentran alguna oportunidad que se pueda incorporar la cooperación internacional o quizás también nos puedan decir algún ejemplo. Bueno, entonces ahí sí, digamos que la cooperación internacional ha sido fundamental en el proceso de integración de población migrante en el país. Yo creo que eso es como uno de los pilares principales, aparte del Estado colombiano, por supuesto, y han estado gobiernos diversos, mencionarlos de pronto me hace dejar por fuera algunos, pero por supuesto agencias como USAID, la Unión Europea, el gobierno de Suecia, la cooperación alemana, el gobierno británico, etcétera, etcétera. Y hay organismos multilaterales, las Naciones Unidas, a través de una instancia de coordinación que aquí se denomina el GIFEM, que lo que hace es convocar justamente tanto organizaciones de las Naciones Unidas como operadores de recursos también de los sistemas multilaterales y de las organizaciones de cooperación. Entonces, digamos que todo, sobre todo en ese proceso, en esa primera fase que pensamos a veces que estamos superando, que es todo el tema de asistencia humanitaria, la fase de cómo brindar muy rápidamente asistencia humanitaria a la población que llega en unas condiciones realmente precarias, pues ha sido, y ahora también cómo se están empezando a pensar en sus agendas de aquí a los próximos 5 o 6 años, ya es el acompañamiento de los procesos de integración, generación de ingresos. El proceso de regularización, por ejemplo, en Colombia ha sido todo lo de la expedición del Estatuto Temporal de Protección, pues ha sido también, entre otras, impulsado por gobiernos internacionales, con fondos además, que hacen pues para los estudios previos, para los sistemas de implementación, etcétera. Entonces yo creo que la cooperación internacional, o sea, sin la cooperación internacional, realmente sería muy difícil llegar al punto con todos los desafíos que tenemos, pero incluso podríamos llegar a estar un poco más atrás. Ahí valga la cuña, incluso nosotros actualmente con la CAS estamos desarrollando un estudio precisamente para entender cuál es la postura de más de 1.200 empresarios en el país sobre el fenómeno migratorio. Hay unos soportes que están por un lado en la asistencia humanitaria, en el entendimiento del fenómeno, en la incidencia de políticas públicas, en el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, digamos que ahí la cooperación ha sido fundamental. Sí, en el caso de Costa Rica, sin lugar a dudas también. Es más, yo creo que si no sería por la cooperación internacional, el país difícilmente lograría atender la situación de las personas migrantes y refugiadas. En nuestro caso, bueno, iniciativas como esta, que lo que pretenden igualmente es abordar diferentes temas y propiciar el diálogo también, yo creo que no podría dejarse de lado el apoyo técnico que ha resultado fundamental para la Dirección General de Migración, la Comisión de Visas Restringidas y el Tribunal Administrativo Migratorio, que gracias a la cooperación internacional han dado avances importantísimos por medio de la ACNUR y de la OIM, principalmente por mencionar solo algunos. Igualmente no quisiera ser injusta, como decía don Miguel, ni tampoco excluyente, pero sin lugar a dudas, si no fuera por la cooperación internacional, difícilmente el país podría estar donde está, que aún así mencionábamos, tiene enormes deudas y enormes desafíos,
pero la cooperación internacional ha sido fundamental para tratar de ir sacando adelante la tarea poquito a poco. Muchas gracias. Tenemos dos comentarios, bueno, un comentario y una pregunta dentro del chat. El primer comentario es de parte de doña Catherine Sepúlveda y ella dice, más que una pregunta es un comentario. Partiendo de la exposición de doña Andrea, es importante comenzar desde las escuelas donde más se ve el matoneo o el llamado bullying a los niños de hijos de padres migrantes. Es importante educar a esta población. Por supuesto, estamos de acuerdo con lo que nos indica doña Catherine. Y tenemos una consulta que viene de parte de don Javier Cambronero. Muy buenos días, una consulta para doña Andrea. La agudización de la pandemia desnudó una serie de prácticas laborales indeseables en la zona norte costarricense, con población migrante de origen nicaragüense, mano de obra utilizada para la agroindustria ligada a la piña y a la cosecha de las naranjas. El acompañamiento de la Defensoría y de otras instituciones estatales de esta población y la vigilancia sobre el cumplimiento laboral concluyó o se mantiene el monitoreo para elaborar este tipo de estudios sobre la explotación de las personas y a la vez que disfruten de condiciones humanas dignas y humanitarias. Doña Andrea. Sí, gracias. Bueno, nada más referirme, efectivamente el tema de las escuelas es fundamental. De hecho, la Defensoría en sus informes desde la Dirección de Niñez y Adolescencia ha llamado la atención sobre esto. Es necesario incluir en la currícula educativa todo lo que tiene que ver con la sensibilización, abordaje y además es que empieza incluso por la reforma del artículo 1 de nuestra Constitución Política, ¿verdad? Que estableció que Costa Rica es un país multiétnico y pluricultural. Desde ahí deberíamos empezar a enseñar y sin lugar a dudas ese es un reto enorme que tiene el país. Sí, en el tema de la situación laboral en la zona norte, bueno, no, por tiempo no pude mencionarlo. La Defensoría tiene oficinas regionales en diferentes partes del país. Precisamente en aquellas zonas en donde se considera que hay algunas situaciones de vulnerabilidad importantes. En la zona norte, específicamente en Ciudad Quesada, está ubicada nuestra oficina regional norte, que abarca obviamente por el lugar en el que está una zona territorial muy grande, pero esta oficina participa de diferentes espacios en los cuales se están analizando este tipo de situaciones. Sin embargo, debo mencionar que la Defensoría tiene una dirección especializada en el tema en materia laboral, que es justamente la Dirección de Asuntos Laborales. Entonces, lo que hemos comunicado incluso en espacios como este es que las situaciones que puedan detectarse a raíz o en los que se presuma que está existiendo alguna violación de derechos fundamentales, en este caso en particular que consultaban en materia laboral, es importante que se lo comuniquen a la Defensoría para que la institución pueda hacer las gestiones necesarias con las instituciones que correspondan, pero además llevar a cabo su propia investigación. Entonces, sí se llevaron unas investigaciones en materia, creo que era en el tema de la piña específicamente, pero no es un tema acabado. O sea, en el tema, yo creo que es importante indicar que en el tema de protección de derechos fundamentales, ningún tema es un tema acabado. Y si bien la institución haya analizado o llevado a cabo algunas investigaciones y estas finalizaran, o sea, no hay ningún impedimento legal para que la institución continúe llevando a cabo ese tipo de investigaciones y es importante que también se lo hagan saber para que podamos profundizar sobre esos temas. Muchas gracias, doña Andrea. Tenemos un comentario de don Eduardo Navarro y nos dice, la pandemia también demostró las capacidades institucionales y de las organizaciones productivas para resguardar los derechos de los migrantes y la salvaguarda de las cosechas. El caso del café es un hito digno de reconocer y esto fue justamente que sucedió en nuestro país. Me gustaría quizás ya para finalizar que don Miguel nos pudiera hacer una breve reflexión ya de cierre con este comentario que nos hacía doña Catherine sobre el tema del bullying o el matonismo en nuestras escuelas, porque usted también nos mencionaba que es parte de una política que se está abordando dentro de Colombia. Entonces, quizás ya para finalizar, don Miguel. Yo creo que incluso más que una política es una situación que también se ha observado. O sea, lo que mencionaba Catherine y coincidimos con Andrea, pues digamos que sobre todo lo que tiene que ver con procesos de integración en lo relacional, en el tema de transformación de narrativas, uno de los lugares por excelencia donde hay que trabajar es justamente en el aula, en la institución educativa, que es donde, pues, de hecho, el potencial que tienen los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para empezar a promover esa transformación de narrativas es enorme. Nosotros intentamos acá, o bien hicimos acá hace un par de meses algo que era como una hackathon y que convocamos en la ciudad de Barranquilla, que es
tercera ciudad con más migrantes en el país, pues a jóvenes de universidades y de colegios a que empezaran a crear campañas de comunicación, y ahí se ve que la visión que ellos tienen es mucho más amplia, mucho menos sesgada y como libre de estereotipos, pero que sí empiezan a ver que esas narrativas por momentos empiezan a entrar a las aulas. Entonces ahí va a ser muy importante como estrategia de prevención y como estrategia de integración. Yo creo que eso es fundamental. Muchísimas gracias a doña Andrea Hidalgo, quien es funcionaria de la Defensoría de los Habitantes, y también a don Miguel Suárez, que forma parte de la Fundación Ideas para la Paz, por habernos ayudado en este primer panel, porque ciertamente nos ayudaron con estas presentaciones que nos dan un marco conceptual muy importante para nuestro evento. Muchísimas gracias a ambos. A ustedes. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Muchas Igualmente, hasta gracias. luego. Al ser en punto las 9 de la mañana, vamos a dar inicio a este segundo panel, segundo y último panel de todo el evento que tenemos este día jueves, y este es el panel de integración de la población en condición de migración y refugiada en la planificación y el desarrollo local de los centros urbanos. Para ello, le damos la bienvenida a don Alejandro Ubau, quien es coordinador del área social de la Municipalidad de Upala. Don Alejandro ha cursado estudios de maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz de la Universidad Nacional de Costa Rica y es licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis de la Administración en la educación no formal de la Universidad de Costa Rica también. Actualmente se desempeña como coordinador del Departamento de Derechos Humanos y de la Unidad Socioeducativa de la Municipalidad de Upala en el territorio norte de Costa Rica. Además, se ha desempeñado en investigaciones afines a los derechos humanos en este territorio norte-norte y además ha colaborado como técnico del Fondo de Población de Naciones Unidas y Cooperación Española de la Fundación de MUCA. Procedo inmediatamente a presentar justamente a doña Karen Labrador, quien es profesional de finanzas y relaciones internacionales con título de especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos y desarrollo otorgado por la Universidad Externado de Colombia. Además tiene un magíster en gobierno y políticas públicas. Ella es la directora ejecutiva de Colombia, lidera hace más de 15 años y está en el cargo también del premio de los mejores alcaldes y gobernadores del país, así como el Observatorio de la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, a la luz del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Actualmente es miembro del Grupo Consultivo de la Sociedad Civil del Banco Interurbano de Desarrollo y es miembro de la Red de Amigos del Centro de Estudios Regionales Urbanos y promotora del enfoque Rebohot de Israel del desarrollo integrado. Muchas gracias, doña Karen. Excelente. Vamos a comenzar entonces con don Alejandro. Justamente como les mencioné anteriormente, las reglas serían 15 minutos para cada persona expositora y luego los últimos 15 minutos tendríamos un espacio de intercambio con el público. Entonces, adelante, don Alejandro. Muy bien, bueno, muy buenos días. Un agradecimiento especial por parte de la Alcaldía Municipal del municipio o Cantón de Upala, como llamamos nosotros, a la Fundación Conrad y a las instituciones académicas que le han dado forma a este conversatorio. Un saludo especial de la alcaldesa, quien nos acompaña desde otro espacio. Muchas gracias por la invitación. En principio, desde lo local, el abordaje del tema migratorio para nosotros, ¿verdad? Como una experiencia muy territorial y local en estos espacios, nos ubica en este pequeño mapa que les muestro acá, en la región centroamericana, Costa Rica, Nicaragua. Esta es nuestra frontera compartida en el municipio de Upala, que comprende aproximadamente unos 43 kilómetros de frontera. Quiero contextualizarlos en este sentido para plantearles los antecedentes de cómo hemos venido trabajando desde el gobierno local, la sociedad civil, y la institucionalidad presente en el territorio, el abordaje del tema migratorio, sus retos, sus desafíos, sus tristezas y también sus potencialidades. Esta franja que ustedes ven acá son 9 comunidades aproximadamente de Nicaragua que para ingresar a Nicaragua, territorio firme, tienen que atravesar el lago de Nicaragua. Entonces, esta condición geográfica ha hecho que aquí haya entre Upala y estas 9 comunidades de esta pequeña franja, que de paso es un
una reserva natural, un refugio de vida silvestre, estas 9 comunidades han cultivado una cultura transfronteriza, ¿verdad? Costa Rica, Nicaragua. Es decir, es una sola comunidad en 2 países. Así lo hemos visto a través del tiempo. Entonces, el cantón de Upala, que es todo esto que ustedes ven acá, aproximadamente unos 53,000 habitantes, ha compartido vida completa, podemos decir, con estas comunidades nicaragüenses, pero que esa transfrontericidad ha implicado también familiaridad, comercialización, producción agrícola, deporte, y además compartir la reserva natural, compartir el agua, el bosque. Entonces hay toda una cultura de frontera que a nuestro juicio pues ha venido afortunadamente poco a poco comprendiéndose, pero que ha tenido también sus dificultades en los centros de ambos países, ¿verdad? Yo celebro de que en Costa Rica, a base de incidencia, se ha generado también esa sensibilización en el Estado para ir aproximándose a interpretar esa cultura transfronteriza y esta condición que nos acompaña en ese territorio. Vamos a ver, la población migrante hace un tiempo, no se hablaba de población migrante, simplemente la gente iba y venía y nunca se sabía ni se preguntaba a dónde estaba la división fronteriza. Existe todavía, la población transfronteriza se ve de esa manera, con esa familiaridad y demás. Los temas de cooperación interfronteriza se daban acá a través de diferentes eventos de cooperación entre la misma gente, ¿verdad? Porque en esta zona mayoritariamente no hay electricidad, no hay agua potable, no hay carreteras, ¿verdad? En sus inicios, y luego poco a poco, a base de incidencia y de cooperación intermunicipal y además intersectores, se vinieron haciendo incidencia y desarrollando ese derecho ciudadano a hacer la gestión y a incidir, ¿verdad? Entonces, acá San Carlos de Nicaragua y acá Upala, pues son vecinos y tienen en común esta comunidad transfronteriza. De manera muy general, porque también creo que es importante visibilizar, el cantón de Upala en este reto de atender a la población migrante y de promover la integración de la población migrante, también tiene retos históricos propios, ¿verdad? Que ha sido pues un rezago social muy a pesar de las potencialidades naturales y de agricultura y de producción que tiene todo el territorio y de producción de agua, un montón de riquezas, pues ha faltado una inversión del Estado significativa a través de la historia. Y nos tiene en el índice de desarrollo social al menos 4 de los 8 distritos en los lugares pues, más críticos, ¿verdad? Y para la prestación de servicios, además, pensando en que vamos a entrar a ver cómo brindamos los servicios a toda la población, pues apenas un promedio de 39 habitantes por kilómetro cuadrado para cerca de 51,000 a 55,000 habitantes, según los datos de Mideplan. ¿Cómo desde lo local se aborda el tema migratorio? Y que me parece que ha habido una importante incursión, ¿verdad? De visibilizar el tema, un tema con el que hemos vivido desde nuestro momento constitutivo como comunidades, pero que no lo visibilizábamos en la planificación o en los instrumentos, de los diferentes instrumentos de planificación estratégica y de desarrollo del territorio. Entonces creo que una de las primeras acciones que ha hecho el gobierno local es definir en su consulta, en sus planes participativos, la adecuada atención de las personas migrantes. Entonces se visibiliza en la planificación, por lo tanto, también se visibiliza en la planificación operativa también y en el presupuesto
Creo que esto para nosotros es un avance, ¿verdad? Porque ha sido una batalla de muchos años el brindar servicios, promover la inclusión, la integración a la población en movilidad, porque también vale decir que Upala, pues como todo el país, hay una diversidad en la población en movilidad, según también los momentos históricos de los oleajes migratorios, ¿verdad? Entonces, tenemos población migrante en condición irregular, en condición regular, solicitantes de refugio, ya recientemente, personas refugiadas, personas en condición de apatridia, y con todas estas categorías, pues hay que priorizar al ser humano como destinatario de derechos plenos, ¿verdad? Y ese es un reto institucional y un reto país, porque muy bien se mencionaba antes los nudos críticos, entre ellos particularmente y respaldo de la realidad, de la práctica cotidiana y del enfrentamiento a la realidad, que uno de esos nudos críticos es la regularización migratoria. Entonces, es muy importante que el tema migratorio se visibilice en los planes de desarrollo, en los planes estratégicos y en todos los instrumentos operativos que dispone la gobernabilidad local y la institucionalidad. Y en ese sentido, pues ese es un paso que se ha dado y se ha recibido como un mandato, porque estos planes fueron construidos de manera muy participativa. Incluso en la mirada estratégica del territorio participaron más de 5,000 personas. Entonces, cuando la gente visibiliza desde su cotidianidad, desde su realidad, un tema tan sensible, tan importante, pues pasa de ser un plan a ser un mandato social. Así lo hemos venido interpretando nosotros, y nos dice, aquí están las líneas que nosotros priorizamos para que el gobierno local y la institucionalidad aborte. En ese plan estratégico municipal hay un objetivo muy claro, que es contribuir a la integración social, cultural y laboral de las personas migrantes a la comunidad de Upala. Y en eso nos hace un llamado la comunidad, y lo venimos trabajando, que es los CCCI, lo que nosotros en Costa Rica llamamos CCCI, que son los consejos cantonales de coordinación interinstitucional, ¿verdad? Y desde acá se planteó en ese momento que había que gestionar una aduana en un lugar fronterizo de la comunidad que les presentaba antes, en la comunidad transfronteriza. Que hay que mejorar los trámites con personas migrantes, ¿verdad? Coordinar con ONG, instituciones públicas para mejorar el estatus migratorio. Trabajo que se ha venido haciendo de diferentes formas que más adelante les cuento. El respeto a los derechos humanos de las personas migrantes se planteó como una línea estratégica, por lo tanto hay que transversalizar los servicios que brinda el gobierno local y ojalá de manera diferenciada también en el tema de las mujeres migrantes, que abordaremos tal vez más adelante. Y gestionar la creación de espacios para la facilitación de trámites para personas migrantes y su posible incorporación al mercado laboral en igualdad de condiciones. Y para ello, ya muy recientemente hemos habilitado los centros municipales para la atención a personas migrantes con un acompañamiento de la Organización Internacional de las Migraciones, pero con un claro objetivo, que dentro de la planificación municipal esta es una línea estratégica que debe fortalecerse aún más, porque tenemos 2 funcionarios, uno municipal y uno que aporta OIM, facilitando todo un proceso de orientación y asesoría para los procesos de regularización. ¿Cuáles son las principales acciones que hemos trabajado a través de varios años ya y en diferentes momentos? Primero, un trabajo interinstitucional transfronterizo. Y aquí quiero destacar como antecedente las ferias binacionales de la salud y la cultura, que fueron para nosotros como la forma de ingresar a una serie de hallazgos que no teníamos bien claros hasta que
logramos hacer las ferias binacionales de la salud y la cultura, y esto se los resumo diciéndoles que pues era ver un hospital de Upala con un hospital del pueblo vecino inmediato de San Carlos de Nicaragua, brindando servicios de salud juntos en la zona transfronteriza, sin ningún tipo de requisito, ¿verdad? Simplemente ser persona, porque estamos hablando también de una de las zonas más excluidas del país. Era ver organizaciones propias acá de Upala, de la sociedad civil, hermanadas con organizaciones de Nicaragua, brindando servicios de cultura, recreación, asesoría migratoria e incluso en sus orígenes, el Consulado General de Nicaragua instalado en la montaña donde brindábamos los servicios, estos servicios, con todos sus equipos para documentar, al menos con pasaportes provisionales, aquellas personas que estaban en condición completamente de vulnerabilidad por no disponer ningún tipo de identificación. Entonces, estas ferias de la salud nos abrieron la puerta a descubrir que no había caminos, que no había electricidad, que había muy poca inversión de ambos gobiernos en esta comunidad transfronteriza, que había niveles de educación muy lamentables y que no habían vías de acceso. A partir de ahí se comenzó a trabajar ambos gobiernos locales, les estoy hablando antes de que asumiera el señor Ortega la presidencia de Nicaragua, y que la autonomía municipal en Nicaragua era completamente visible y se hermanaba con la autonomía municipal nuestra, y de manera conjunta impulsábamos acciones de desarrollo y acompañamientos a estas comunidades. Posteriormente, la historia reciente nos dice pues, que ya no hay ningún tipo de autonomía municipal ni de ningún tipo de autonomía en Nicaragua. Y esto ha venido a impactar a las comunidades transfronterizas y ha venido a acrecentar la ola migratoria recientemente del 2018 hacia acá, que nos ha cambiado el perfil también de las poblaciones, porque ya son personas perseguidas políticas, no solamente ya con motivaciones económicas, sino más bien de resguardar la vida por persecución política y violencia estructural del Estado nicaragüense. El trabajo intermunicipal, se los mencionaba, fue sumamente importante para brindar servicios a la población en movilidad y a la población migrante estacionaria también, y a la población binacional, porque en esa franjita que les mencionaba en el mapa, pues también viven costarricenses que trabajan allá, cultivan la tierra allá y comercializan de este lado, entre otras. El tema migratorio, los gobiernos locales deben plantearlo como en sus instrumentos de planificación completamente, lo que ya se los mencionaba antes. Si estos temas no se visibilizan en los instrumentos de planificación, difícilmente se vayan a institucionalizar. Creo que en ese sentido pues, se han venido dando pasos hacia adelante. Acompañamientos de ONG especializadas, si bien son muy pocas en el territorio, por más de 15 años la Fundación Senderos ha acompañado todos esos procesos, desde ferias de la salud, desde sensibilización al funcionariado público para brindarle servicios a la población migrante, desde incidir también en la reglamentación de la Ley General de Migración y Extranjería, e incidir también en el Consejo Nacional de Migración, entre otras acciones que han venido a fortalecer el trabajo que se realiza en los propios territorios. El Centro Municipal de Atención a la Persona Migrante, que es emergente, pero esperamos llegarlo a consolidar como una línea de acción municipal sólida y robusta. La acción conjunta de la Dirección de Integración de la Dirección General de Migración y Extranjería nos parece un avance súper importante, que además nos acompaña territorialmente, nos ha acompañado desde diferentes espacios. Incluso próximamente vamos a echar a andar un proyecto conjunto para generar autonomía económica en mujeres migrantes a través de emprendimientos y los procesos formativos y comercialización y demás, y con un enfoque también de niñez. La población migrante organizada es determinante en un territorio, y eso nos ha venido también a las instituciones
orientar. Y esa presión en definitiva es necesaria porque nadie mejor que quien está viviendo esta situación de vulnerabilidad pues puede orientar a la institucionalidad. Y para compartir ahora, entre muchas otras acciones que se han venido realizando, construimos un modelo de atención a mujeres migrantes y refugiadas víctimas de violencia. Este modelo es un esfuerzo de todas las instituciones del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil en el territorio que se fundamentó en una investigación realizada precisamente por la Fundación Senderos sobre el limitado acceso a la justicia de las mujeres migrantes. Con la ventaja o con la inclusión de todas las mujeres de la ruralidad de nuestra comunidad. Es decir, inicia como un tema focalizado a mujeres migrantes y refugiadas, y posteriormente nos damos cuenta pues que al final pues somos la misma gente, tenemos las mismas necesidades y los mismos problemas, y el modelo de atención cubre a todas las mujeres víctimas de violencia y sus hijos, y esto está instalado en el gobierno local. El gobierno local facilita la Casa de Derechos, que es un albergue especializado, ¿verdad?, que ha venido siendo acompañado por la institucionalidad y por ese modelo para resguardar la vida de las mujeres víctimas, ahora ya migrantes, refugiadas, transfronterizas, solicitantes de refugio, en situación de apatridia, y además mujeres nacionales también. Con el común de ser víctimas de violencia y con el común del trabajo articulado del gobierno local con las instituciones para brindar respuesta no más allá de 3 días luego de resguardada la vida de las víctimas y sus hijas y sus hijos. Entonces son como las acciones que quería destacar ahora en medio de una cultura fronteriza, rural, que requiere más comprensión por parte de los estados y que ha venido teniendo un acompañamiento para nosotros creciente por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería, particularmente de la Dirección de Integración, que hace un trabajo extraordinario y sobre todo muy territorializado para acompañar a las personas migrantes en procesos de regularización y de vigencia de sus derechos humanos. Algunas agencias de las Naciones Unidas están en el territorio recientemente y nos parece también un aporte súper importante a la gobernanza local, porque nos están dando un soporte que nosotros no teníamos, ¿verdad? Y que viene a visibilizar y a fortalecer el trabajo de articulación entre unas instituciones y otras. Son como, digamos, entre muchas otras las principales acciones. Existe una cantidad de caminos recorridos, una propuesta de construcción de política pública local para abordar el tema migratorio en su diversidad, que esperaríamos antes de fin de año sea revisada y sea validada por todos los sectores y particularmente por las personas, las organizaciones que conforman las personas migrantes, a efecto de que tenga ese enfoque territorial y el enfoque que cuidamos mucho, que es la equidad y la igualdad de género. Creo que en el tema migratorio este es un tema que nos desborda, en definitiva. Lo dejaría hasta ahí para que abramos pues la conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Alejandro Uau, coordinador del área social de la Municipalidad de Upala, por haber dado la apertura a este segundo y último panel de la actividad que tenemos para el día de hoy. A continuación, le damos la bienvenida a doña Karen Labrador, directora ejecutiva de Colombia Líder, para que también nos presente por espacio de 15 minutos sus ideas. Y luego de este momento, en donde doña Karen exponga, entramos al intercambio con el público. Muchas gracias, doña Karen. Bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias, María Valeria. Muchísimas gracias a la Fundación Konrad Adenauer, tanto de Colombia como de Costa Rica, por la invitación que hoy nos han hecho a participar. Un saludo muy especial también para los observatorios
tanto de la Universidad del Rosario como la Universidad de Costa Rica, y por supuesto a la Dirección General de Migración y Extranjería del Gobierno de costarricense por esta invitación, y a mi compañero de panel, Alejandro Ubao. Para nosotros desde Colombia Líder es un placer acompañar esta iniciativa. Nosotros acá en Colombia somos una entidad que desde la sociedad civil y el sector privado se encarga de evaluar y visibilizar el buen gobierno, y lo hacemos desde las diferentes temáticas que están en la agenda de los gobiernos regionales y locales. Y por eso quería iniciar esta presentación contándoles que el año pasado tuvimos la oportunidad desde nuestra entidad, en asocio con la Fundación Konrad Adenauer y con Seguros Bolívar, de evaluar lo que los alcaldes y gobernadores de nuestro país habían dejado planteado en términos de construcción y formulación de sus nuevos planes de desarrollo para el periodo 2020-2023. Y uno de los elementos que tuvimos en cuenta fue precisamente el tema de la migración venezolana, porque lo estábamos abordando desde el tema de infancia, adolescencia, pero también desde familia. Y ustedes lo mencionaban en el panel anterior, este tema del bullying, del tema educativo, de lo que está ocurriendo, de la visión que tienen los jóvenes, era muy importante para el tema de los migrantes. Además, contarles que de la mano también de la Fundación Konrad Adenauer, tuvimos un ejercicio de fortalecimiento institucional para aquellos territorios, aquellas localidades que tenían población migrante significativa. Sin embargo, algo que aprendimos de este ejercicio es que las preguntas que hacían los territorios no venían nada más de aquellos que tenían alta población migrante, sino que también venían de todos los territorios, porque la gran mayoría de nuestros 1.102 municipios, de una u otra manera, bajo o alto el número, ya tienen población migrante. Lo mismo nos pasa con el nivel departamental, con énfasis, por supuesto, en los territorios que son fronterizos. Me han pedido que hiciera una referencia a 3 preguntas. La primera de ellas es enfocada al rol que tienen los gobiernos locales para una implementación de la política pública de atención a la población migrante y refugiada. Y lo primero que yo quisiera aquí hacer referencia en el caso colombiano, por ejemplo, es que esto no era una situación a corto plazo como lo veían los mandatarios, sobre todo regionales y locales. Esto es una situación a largo plazo, una solución que no va a ser de manera corta, y por eso la insistencia que tuvimos desde Colombia Líder en los procesos de capacitación de los mandatarios que iban a asumir el mandato para este periodo, de que lo incluyeran desde sus programas de gobierno. Lo que encontramos, sin embargo, fue que esto políticamente no era tan correcto cuando ellos estaban en la campaña a hablar de estos temas. Ya lo manifestaba Miguel, algunos de los paradigmas y estereotipos culturales que se generaron en nuestro país, de que el tema de la violencia, de que le estaban quitando la mano de obra, que habían llegado a disminuir el valor de la obra que se le estaba pagando a las personas en Colombia. Entonces, eso en una primera instancia. Segundo, y es que esto no solamente enfrentó efectivamente un desafío al gobierno nacional, sino a los municipios y a los departamentos, que además requerían que se uniera tanto lo público, lo privado, pero también la comunidad. Aquí el sector privado tenía que jugar un papel protagónico que, como lo habían mencionado, también desde la vinculación y las condiciones de acceso al mercado laboral. El problema era que muchos de nuestros territorios no tenían ese fortalecimiento institucional, no tenían la solidez de las finanzas que se requerían para atender una población que desde el 2014 estaba en 23.000 personas aproximadamente, y que en el 2021 vamos en 1.742.000 personas migrantes, de las cuales 983.000 aproximadamente están en la irregularidad. Por eso las soluciones, y así se ha planteado desde Colombia Líder en muchos de los espacios, que además hemos coincidido con el Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario, que también nos apoyó el año pasado en estos procesos de evaluación de los alcaldes y gobernadores y en las capacitaciones a los territorios con población migrante que tuvimos con la CAS, que las soluciones debían ser diversas, también teniendo en cuenta las particularidades de nuestros municipios, de nuestros departamentos. No es lo mismo estar en zona fronteriza con el país de Venezuela que ser un municipio que es tránsito para aquellos migrantes venezolanos que iban a dar paso al sur del continente. Y en ese orden de ideas encontramos
4 pasos importantes para este papel del gobierno local. Uno, que tiene que ver con facilitar las condiciones para el asilo y la regularización de esta población. Y esto es una atención de respuesta humanitaria que incluye los temas de salud, de vivienda, de educación y de empleo. También todo el tema de la protección a sus derechos. Un segundo paso concerniente a la unión de esfuerzos con la opinión pública para abordar el tema de la migración desde una perspectiva de inclusión que prevenga la discriminación y todo el ejercicio de xenofobia y que se ocupe de difundir los derechos de la población venezolana. Un tercer paso tiene que ver con ese fomento de la inclusión sociolaboral de la población migrante en empresas que están trabajando todo el tema de la diversidad cultural. Y yo quisiera aquí agregar algo, y es que en Colombia, desde el plan de desarrollo de nuestro presidente Iván Duque, se está trabajando desde la inclusión social de la mano de la inclusión productiva. Si no hay recursos para que la familia se mantenga, no se logra una verdadera inclusión social. Y aquí, por ejemplo, en el caso colombiano, tuvimos ejercicios o estamos adelantando ejercicios de inclusión, de formación para el trabajo, formación desde el emprendimiento, desde lo que son las escuelas de artes y oficios, pero eso, por supuesto, también y necesariamente se tiene que dar una vinculación también a la formalización bancaria, a la inclusión financiera de esta población migrante. Y el tema del tema de la xenofobia, de esa inclusión, abordarla desde el elemento también cultural, cómo incluimos a toda la población migrante en los diferentes ejercicios de integración sociocultural que adelantan nuestros municipios. Y esto para hacer que la comunidad de acogida haga ese ejercicio de unión, de aceptar, y el mayor reto lo pudimos tener no solo Colombia, yo creo que América Latina lo tuvo cuando enfrentamos el año pasado el COVID-19, cuando nos decían los alcaldes, mire, es que cuando llevamos a entregar los mercados a la población migrante nos decían, ¿por qué para ellos y no más para nosotros? Y comenzarles a explicar qué significaba el derecho internacional humanitario, cuáles eran las normas que había adelantado Colombia para estos ejercicios. Y esta acogida también se tiene que dar, sin duda, como se los mencionaba anteriormente, desde el tema educativo, la incorporación y la atención desde la primera infancia, adolescencia, a todos los niños y jóvenes migrantes, la integración local, la integración sociocultural, que sin duda lo único que nos va a permitir es la generación de confianza hacia la población migrante y de la población migrante a nuestras comunidades receptoras. Y un último ejercicio tiene que ver ya en el paso 4 con involucrar a la sociedad civil en este proceso de recepción, de confianza. Yo aquí quería agregarles además que Colombia el próximo 28 de noviembre va a tener las elecciones de los consejos locales de juventud, donde sin duda, este es un tema que debemos abordar, como lo decía Miguel, los jóvenes tienen unas perspectivas, una mirada distinta. Hoy los jóvenes hacen parte de un grupo que está pidiendo ser escuchado, por eso la importancia de su voz también frente al tema de la población migrante venezolana, que en este momento es la más alta que ha tenido Colombia a lo largo de su historia. La segunda pregunta que me pidieron comentar con ustedes tiene que ver con todos los desafíos presupuestales que tienen que asumir los alcaldes y gobernadores. Lo primero que yo, y ya se lo había mencionado, yo creo que los territorios de nuestro país no estaban preparados desde lo financiero, desde lo económico, desde lo presupuestal para abordar esta situación. Y es que este gasto social que se ha dado en nuestro país, ¿sí? Tiene unos elementos importantes por esta presión no solo económica, que significa para nuestros territorios, sino también desde el tema operativo, desde el tema jurídico, desde el tema social. Les doy un dato, solamente el 20% de la población migrante venezolana, en el caso colombiano, por ejemplo, hace un aporte al sistema de seguridad social, que es el que atiende todo lo que es salud y demás elementos, como cajas de compensación, riesgos profesionales y demás. Y esto nos obliga a que sean los actores locales, entidades territoriales a nivel de municipalidad y a nivel departamental quienes tengan que cubrir
estos ejercicios de la atención de la población venezolana. Por eso, uno de los elementos centrales de nuestra política es cómo logramos formalizar la mano de obra de la población venezolana, y por eso yo coincido en lo que decía la Fundación Ideas para la Paz, es que se debe ver la migración como una herramienta, un instrumento de desarrollo económico local, porque lo que está haciendo en nuestro país es aumentando una población que está en edad de trabajar, en edad de producir, y por eso cuando las empresas en sus programas de diversidad cultural logran identificar los beneficios de poder incluir no solo a la población con discapacidad, que aquí es muy fuerte este ejercicio de las diferentes entidades de la sociedad civil que lo estamos proponiendo, sino también involucrar a la población venezolana, una población venezolana que está adaptada a este trabajo, que sin duda lo que va a permitir es la real integración legal a la localidad en la que los están acogiendo. Pero estos municipios donde ha llegado la población venezolana, como les mencionaba, al tener una débil institucionalidad, escasos recursos, hace que tengamos que vernos en la necesidad de definir nuevas estrategias desde la gobernanza local, a partir de las particularidades y las diferencias de nuestros territorios, y ver así entonces cómo la población venezolana se convierte en una oportunidad a mediano y a largo plazo. Además decirles que en Colombia teníamos un COMPES que efectivamente era el COMPES 3950 del año 2018, que establecía cómo debía ser este abordaje de la población migrante del nivel local y regional en temas, por ejemplo, de educación, de salud, de la atención de primera infancia y juventud, del tema de agua, de alojamiento y de la inclusión laboral. Se calcula que la inversión que iba a hacer el gobierno es de 422 mil millones de pesos colombianos, que equivaldrían a unos 136 millones de dólares. Los datos que, como les mencionaba Miguel, que nos ha dado Banco de la República, es que el costo fiscal que ha tenido que asumir el gobierno colombiano en el periodo 2020 y que se prevé hasta el año 2022 va a oscilar entre el 0% del PIB y el 0.4% del Producto Interno Bruto. Para el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, para el año 2023, el gasto público para ellos va a llegar al 0.6% del PIB, mientras que los ingresos fiscales que se generan a través del impuesto a las ventas y el impuesto de renta oscila entre el 0.03% del PIB y el 0.01% de manera corresponsal. Sin embargo, no hay datos en nuestra contabilidad todavía registrado de cuál es el aporte específico desde los niveles regionales y locales, porque ellos han tenido que cofinanciar con el gobierno nacional estas apuestas. En nuestro país, de los 1.102 municipios, solamente cerca de 113 de ellos están certificados en temas, por ejemplo, de salud. El resto dependen del nivel departamental y del nivel nacional. Por eso esperamos poder contabilizar en corto plazo para poder tener datos de cuál ha sido este aporte en temas presupuestales desde los gobiernos regionales y locales. Esto significa aportar como desafíos en la reconstrucción de la actividad económica, de los temas de violencia, de la desigualdad e inequidad social, reforzar todo el tema de institucionalidad y gobernanza y todas las políticas de tránsito que, como establece el Estatuto para la protección de la población migrante, vamos a tener 10 años para que ellos formalicen todo el tema de pasar de la irregularidad a la regularidad y así lograr tener su visa de residentes en nuestro país. Por último, me solicitaron hablar sobre cómo crear conciencia en las comunidades acerca del valor de la inclusión social. Yo creo que desde Colombia Líder esta ha sido una gran apuesta, es cómo logramos tener gobiernos que realmente sean inclusivos y sin duda no solo, como yo les mencionaba ahorita, con la población con discapacidad, con la población afro, con la población indígena, sino ahora también cómo logramos esta inclusión real para la población venezolana, no solo desde lo social, sino también desde el tema productivo. Y eso nos lleva a hablar sobre la reunificación familiar, el acceso a la protección social de las personas dependientes, pero también a involucrar a toda esta población migrante en lo que es la identificación de las problemáticas y hacerlos partes también de esas soluciones estructurales. Esto debe ser de manera conjunta.
generar mensajes preventivos, informativos sobre los derechos que tiene la población migrante. En este momento, por ejemplo, la registraduría de nuestro país a nivel nacional, pero también en las sedes departamentales y locales está haciendo una campaña muy importante para todos los niños que están ya naciendo en nuestro país y que son padres de padres migrantes o porque ya han tenido un padre migrante y un padre colombiano. Y el último es cómo utilizamos desde la comunicación positiva al contar historias que aborden la importancia ya de tener población regular. Yo creo que este ejercicio de sensibilizar a la comunidad sobre también los desafíos que ha tenido que enfrentar esta población migrante, los beneficios que va a ser para Colombia, para los territorios de la integración cultural, pero hablar también desde el tema de comunicaciones, desde el abordaje más consciente de lo que está viviendo nuestro país. Y sin duda, esta inclusión social va a depender mucho también de la mirada que tengan los niños, los adolescentes y los jóvenes, que van a tener que ver el desenlace positivo de todo este ejercicio de recepción de población migrante que ha sido la más fuerte en la historia de nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos a Colombia Líder compartir estas reflexiones desde los territorios colombianos. Muchísimas gracias también al municipio de Upala por acompañarnos y les dejamos ahí nuestros datos de contacto para lo que ustedes requieran. Quería María Valeria, entonces vuelvo contigo ya para la sesión de preguntas. Muchísimas gracias a doña Karen, quien es justamente la directora ejecutiva de Colombia Líder, que nos dio esta presentación tan valiosa.